Microsoft Preview, protección de información, DLP, cumplimiento. En este video vamos a profundizar en Microsoft Preview, la plataforma que se encarga de la protección de datos, la gobernanza, el cumplimiento y la prevención de pérdida de información en Microsoft 365. Si quieres aprobar el AB900, Preview es uno de los temas más importantes que debes dominar. ¿Qué es Microsoft Preview? Microsoft Preview es la solución que centraliza todo lo relacionado con gobernanza, protección de datos y cumplimiento normativo. ¿Qué hace Preview? Clasifica información usando inteligencia artificial, aplica reglas de protección basadas en sensibilidad, supervisa riesgos internos y externos y además centraliza auditorías, monitoreo e incidentes de cumplimiento. En resumen, es la herramienta que te permite tener el control total sobre la información de tu organización. Protección de información. La protección de información es una de las funcionalidades más importantes dentro de Preview. Aquí trabajamos con etiquetas de sensibilidad que clasifican el contenido como público, interno, confidencial o altamente confidencial. Estas etiquetas pueden aplicar cifrado, evitar copias, impedir que se reenvíen un mensaje o agregar marcas visuales, como encabezados o marcas de agua. Esta protección se aplica tanto en documentos como en correos electrónicos dentro y fuera de la empresa. ¿Cómo funcionan las etiquetas? Las etiquetas pueden aplicarse de forma manual por el usuario o de manera automática según reglas. Por ejemplo, si un documento contiene números de tarjetas de crédito, Microsoft Preview puede clasificarlo automáticamente como confidencial y aplicar el cifrado al instante. Las etiquetas definen qué acciones están permitidas ver, editar, imprimir, reenviar, descargar, etc. Prevención de pérdida de datos, DLP. Las políticas de DLP ayudan a prevenir que información sensible salgan de la organización. DLP detecta datos personales, financieros, de salud o cualquier tipo de información que Purview clasifique como sensible. Dependiendo de la regla, puede bloquear el envío de un correo, impedir compartir un archivo, alertar al administrador o requerir justificación para continuar. DLP se aplica en Exchange, SharePoint, OneDrive y Teams. Ahora vamos a pasar a un ejemplo de políticas de DLP. Estos son ejemplos clásicos que pueden aparecer en el examen. Bloquear, compartir archivos que contienen información confidencial. Alertar cuando un usuario descarga demasiados archivos sensibles en poco tiempo. Impedir copiar o pegar contenido protegido en una aplicación no autorizada. El objetivo final es evitar filtraciones tanto accidentales como intencionales. Activity Explorer y alertas. Microsoft Preview también incluye herramientas para monitorear cómo se usa la información dentro de la organización. Activity Explorer muestra qué archivos se abrieron, editaron, compartieron o clasificaron. Alertas DLP notifican cuando hay violaciones de políticas o actividades sospechosas.
y desde el centro de cumplimiento se pueden gestionar incidentes y tomar acciones correctivas. Con esto ya tienes una base sólida sobre Purview, protección de información y políticas de DLP. En el próximo video exploraremos cómo funciona la clasificación de datos, el DSPM para IA y cómo Purview maneja el ciclo de vida de la información. Nos vemos en el siguiente video.